Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Cuauhtémoc Cortés Márquez, alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería en Logística. En este video vamos a realizar lo que es la materia de Estadística Inferencial 1. Vamos a ver lo que es la unidad 5, que lleva como tema correlación y regresión. Aquí está mi nombre, Cuauhtémoc Cortés Márquez. Esta materia está impartida por el ingeniero Juan Morales. Mi número de control es 1821-1154. ¿Okay? Y pues está la fecha, 19 de octubre, que es el día de que estoy grabándome. ¿Okay? Primeramente vamos a entrar de lleno al tema, que es el 10.2, que es correlación. En este vamos a ver unas definiciones primeramente. Y vemos la primera definición. Y dice: existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson en honor a Carl Pearson. Este es su tiempo de vida, que es el año, perdón, de nacimiento, 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades de la coeficiente de correlación lineal R. El valor R siempre está entre -1 y 1, es decir, 1 es mayor que R y R es mayor que 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una sola escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambié todos los valores de X y Y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal que no está diseñada para medir la fuerza de relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en la correlación. 1. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad si no hay una correlación lineal. Podría existir una correlación no lineal. ¿Okay? Aquí tenemos el primer ejemplo. Okay. Aquí tenemos el primer ejemplo de correlación. Y nos dice: ejemplo del tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones de tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y la puntuación de CIE de Wisher de un grupo de sujetos según datos de Stab Lab y Brain Size, Head Size and Intelligent Quantum in Monoscopic Twins. De tramo en Neurology volumen 50, número 5. Y la pregunta que nos hacen: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI, que es coeficiente intelectual? ¿Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Esa es la pregunta que nos hacen. ¿Okay? Aquí nos está dando unos datos, que es el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Estos son los datos. El coeficiente intelectual. Para esto, no tenemos que ir a Minitab. Estos datos yo ya los tengo ya cargados en mi Minitab. Aquí están, tamaño del cerebro. Son 10 datos que nos está dando. Aquí están los 10 datos, el tamaño en cerebros. El cerebro, tenemos todo. El coeficiente intelectual. Son los 10 datos que nos arrojó el problema. ¿Ok? Y nos dice lo siguiente. Para poderlo resolver, vamos a responder las siguientes preguntas. Dice:
Recordemos que la correlación podría estar entre -1 y 1, pasando por el 0. Cuando tenemos un valor muy cerca del 0, básicamente no existe correlación, pero cuando tenemos un valor muy cercano a 1, ya sea como 0.99 o 0.95, significa que tenemos una correlación positiva. Y cuando tenemos un valor cercano a -1, significa que tenemos una correlación negativa. Esos son como unos datos importantes. Una correlación positiva significa que si un valor, en este caso el valor del eje X, aumenta, pues quiere decir que el eje Y también aumentará. Y la correlación negativa significa que si un valor aumenta, el otro disminuye. Y si en este ejercicio se resolvió que el valor de P, aunque también se pudo haber resuelto el valor estadístico en R, lo vamos a resolver en el valor de P. ¿Okay? Aquí tenemos estos datos, pero para esto lo vamos a tener que resolver en Minitab para ver dónde salen estos datos. ¿Okay? Nos vamos a ir a Minitab, nos vamos a ir a estadísticas, estadística básica, y nos vamos a ir a, el tema se llama correlación. ¿Se dan cuenta? Entre unos corchetes ahí nos da 1 y -1. ¿Okay? Aquí vamos a seleccionar primeramente el tamaño del cerebro. Aquí vamos a agarrar los dos, intelectual. ¿Okay? Luego vamos a seleccionar las dos variables. Luego vamos a método de correlación de Pearson, porque lo vamos a hacer en el método de correlación de Pearson, porque también está el de Rio de Spearman, pero vamos a hacer el de Pearson. ¿Okay? Lo vamos a ir en aceptar. Y aquí está, este es el valor de correlación cerebro, un valor de P a 0.020 a 620. Ese dato ya lo tenemos aquí. Correlación tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, el coeficiente intelectual. Y esos datos ya los tenemos aquí. Y decimos, en este caso, el resultado de coeficiente de correlación fue de 0.179. Este valor está muy cercano a 1. Con este resultado podemos inferir que la correlación es muy pobre entre el tamaño del cerebro y el resultado del coeficiente intelectual. En este caso, nuestra hipótesis nula va a ser igual a 0. Y esto significa que no existe correlación y nuestra hipótesis alterna va a ser el valor de R. Es diferente a 0 o al valor de P. Por lo tanto, en este caso, el valor de P es de 0.62. Aquí lo tenemos. Para rechazar la hipótesis nula, tendríamos que tener un valor de P en nuestro resultado menor que el valor de significancia a 0.05. Por lo tanto, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y ni para aceptar la hipótesis alternativa. Como conclusión, podemos decir que no tenemos pruebas suficientes para determinar si exista correlación lineal, viendo los datos que nos dieron. Ahora, hay otra manera de poderlo resolver mediante gráficas. Igual, nos vamos a ir a los datos que tenemos, nos vamos a ir a estadísticas, nos vamos a ir a gráfica, nos vamos a ir a gráfica de dispersión y nos vamos a ir con regresión. Aquí en la variable de la Y vamos a meter el coeficiente intelectual y en la variable de la X el tamaño del cerebro. ¿Ok? Ya que tenemos esto, nos vamos a ir a escala. Le vamos a ir a aceptar. Y aquí nos da esta gráfica, que pues ya la tenemos aquí. Me faltó una. Ok. Creo que me faltó. A ver, vamos a hacer otra vez. Eliminamos esto. Anteriormente. Nos vamos a ir a escala. No es. Nos vamos a ir a datos de Pearson. Método de correlación de Pearson. Nada más. Gráficas múltiples. Con regresión. Esta es la misma que nos dio. Y aquí esta gráfica, pues ya la tenemos aquí.
en nuestro archivo. Y aquí vemos la gráfica que nos dio. Ok. Donde nos dice, nos da varios valores. Aquí tenemos el tamaño del cerebro. Estos datos ya lo tomamos desde acá, desde la gráfica. Nos dicen, son los puntos. Aquí nos da el mayor punto de coeficiente. Okay. Y ahí tenemos esa gráfica. Luego nos da otra gráfica que nos dice la relación de coeficiente intelectual. Aquí, haz de cuenta que nos tiene todas las gráficas que anteriormente miramos. Aquí nos da, por ejemplo, el valor de P, que anteriormente teníamos que era 0.620. Y nos da, por ejemplo, el valor, si es alto, la correlación entre X y Y, que es 0.038. Aquí no algunos comentarios. La ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre Y y X es el valor de Y es 71.83 más 0.02862 que es el valor de X. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación puede ser utilizada para predecir coeficiente intelectual. Aquí tenemos todos estos datos. Acá hay más gráficas. Estas gráficas también las vamos a sacar mediante Minitab. Nos vamos a ir a Minitab. Nos vamos a ir a asistente. Nos vamos a ir a gráficas de regresión. Así porque también tenemos regresión. Okay. Luego nos vamos a ir a regresión simple. En la columna de la Y, como anteriormente en la otra gráfica, vamos a poner tamaño de coeficiente intelectual, el X es el tamaño de la Y. Vamos a realizar lo que es forma lineal. Nuestro nivel de significancia vamos a tomar 0.05, porque nuestra hipótesis nos marca que es 0.95. Luego nos vamos a aceptar. Y aquí nos da todas estas gráficas que anteriormente ya las teníamos hechas. Vamos a intentar descifrar una por una. Aquí tenemos, por ejemplo, una de regresión que es esta se llama gráfica de línea ajustada para modelo lineal, donde nos dice que el punto, este es el mayor punto, es el poco común, este es el valor que nos da. Nos dice que el resultado ajustado, el valor de P, el valor de P de términos lineales. Esta gráfica nos da que dice que Y, este es el Y, el 71.83, que es lo que miramos en la otra gráfica. Ok, se me movió. Ahí está. Ok. Y luego nos vamos a otra gráfica. Luego nos vamos a otra gráfica que nos dice que esta es la gráfica de residuos. Aquí nos marca todos los residuos grandes, la curva fuerte. Dice, busque patrones tales como una curvatura fuerte o conglomerados. Esta es otra gráfica que nos da. Luego tenemos, creo que nos da otra gráfica. Esa es la relación de coeficiente, es un informe de predicción. Aquí nos da cuánto va el valor de X y la Y pronosticada, el índice de porcentaje, el 95% que nos dimos, que dio la pregunta. Aquí están todas las gráficas que miramos. Y este es más que nada, es como una tarjeta de informe, aquí lo dice, ¿no? La cantidad de datos, muchos puntos, que pues para que entramos en detalle, pero nos la da también la gráfica. ¿Ok? Luego tenemos otro ejercicio. Resolver el siguiente ejercicio. Dice, ejercicio de calentamiento global. La preocupación para el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2 comúnmente conocido. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de dióxido de carbono a temperaturas en grados centígrados. En diferentes años, según datos de Earth Policy Institute, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2.
dióxido de carbono, aquí igual nos da 10 datos, nos da las temperaturas. Estos datos pues ya están, los tengo en Minitab. Aquí está CO parte por millón y temperatura. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio de la manera que resolvimos el anteriormente del coeficiente intelectual y tamaño del cerebro, ¿no? Dice, recordemos que la correlación podría estar entre 1, menos 1 y 1, pasando por el 0. Cuando tenemos un valor muy cerca del 0, básicamente no existe correlación. Pero cuando tenemos un valor muy cercano a 1, sea 0.99 o 0.95, significa que tenemos una correlación positiva. Y cuando un valor cercano a menos 1, significa que tenemos una correlación negativa. Una correlación positiva significa que si un valor, en este caso el valor de eje X, aumenta, pues quiere decir que el eje Y también aumentará. La correlación negativa significa que si un valor aumenta, el otro disminuye. Este ejercicio se resolvió con el valor de P o el método de Pearson, aunque también se puede resuelto por el método estadístico R. Todos estos datos ya lo tenemos. Y bueno, vamos a ir a Minitab. ¿Cómo vamos a resolver? Vamos a ir a estadística, estadística básica. Aquí, es estadística básica. Y vamos a ir a correlación. ¿Okay? Esta correlación. Aquí vamos a borrar estos datos porque es el que anteriormente teníamos. Y vamos a poner CO2 y temperatura. Y vamos a poner el método de Pearson. ¿Está? Y nos vamos a ir a, aquí está, aceptar, y aquí nos da este valor, es la correlación de Pearson de CO2 parte por millón y temperatura en grados centígrados es de 0.892 con un valor de P de 0.001. Este dato ya lo tenemos aquí, aceptados. ¿Okay? Dice, en este caso el resultado de coeficiente de relación fue de 0.892. Este valor está muy cercano a 1. Con este resultado podemos inferir que la correlación es muy pobre entre el tamaño del cerebro, entre el tamaño perdón, aquí no es del cerebro, de la temperatura. Y esta es la correlación del CO2, perdón. CO2. ¿Okay? Dice, en este caso nuestra hipótesis nula va a ser igual a 0. Esto significa que no existe correlación, pues la hipótesis alterna va a ser que el valor de R es diferente a 0 o al valor de P. Por lo tanto, en este caso el valor de P es de 0.001. Para rechazar la hipótesis nula, tenemos que tener un valor de P, nuestro resultado menor a valor de significancia. Por lo tanto, no tenemos suficiente evidencia para aceptar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Igual, estas gráficas lo podemos hacer. Esta gráfica, ¿dónde la sacamos? Igual vamos a ir a Minitab, ir a gráfica, vamos a ir a gráfica de dispersión con regresión, aceptar. Y aquí pues vamos a eliminar el valor de la Y, vamos a poner que es, está, valor de la Y vamos a poner que es temperatura. Okay. Aquí vamos a eliminarla, valor de la Y vamos a poner el CO2 por parte por millón. Ok. Y le vamos a dar a aceptar. Y aquí nos da esta gráfica donde son los puntos, que este significa la línea, como vimos anteriormente. Okay, esta gráfica pues ya la tenemos en el archivo, que la tenemos, son datos que nos dieron, y también lo podemos resolver mediante el asistente. Igual que el anterior, vamos a ir a asistente, vamos a ir a regresión, que es el tema, regresión, y luego regresión simple. Ahí está, aquí ya tenemos
como anteriormente teníamos otro problema, temperatura, y aquí parte pareja. Aquí lo vamos a hacer a 0.05, que es el nivel, y nos arroja todas las gráficas. Vamos a ver una por una ahorita, detalladamente. Estas gráficas pues ya las tenemos aquí en mi archivo, y aquí tenemos la regresión para temperatura CO2 contra la parte por millón. Aquí nos dice que es el valor de P. Aquí tenemos estos datos. Esta gráfica pues anteriormente la teníamos. Nos da el valor de significancia, la correlación, que son esos datos pues ya los teníamos acá anteriormente. Lo podemos checar, son los mismos. Perdón. 0.892.001. Esos datos pues también están en esta gráfica. Aquí están. Entonces ya los tenemos aquí. Tenemos la gráfica de línea ajustada. Tenemos también la otra gráfica. Este es el de residuos. También nos marca aquí. Dice, busque como patrones tales como una curvatura fuerte o conglomerados que pueden indicar problemas con el modelo de regresión. Lo ideal de los puntos que ubican aleatoriamente a ambos a los lados cero identifique cualquier residuo grande que se pueda tener una fuerte influencia en la línea ajustada. Tenemos la otra gráfica, perdón, que esta es de predicción, el valor de X, el de la Y pronosticada, con un valor de IP de 95, como aquí va la curva hacia arriba. Todos estos datos pues, son de los que nos da la Minitab. Y esta nos da dice regresión para temperaturas de grados centígrados contra el CO2 parte por millón. Es la tarjeta de informe, ¿no? Como anteriormente vimos en los otros problemas, aquí no da más que nada unos comentarios de lo que es el problema en realidad, ¿no? Dice, no hay puntos, como datos poco comunes, no hay puntos de datos comunes. Los puntos de datos poco comunes pueden tener una fuerte influencia sobre los resultados. Y aquí tenemos todos los datos estos. ¿Okay? Y eso es básicamente lo que es correlación. Ahora que vamos a entrar de lleno al tema de regresión, que es el 10.3. Regresión. Vamos a empezar con unas definiciones y de ahí vamos a partir. Dice, a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables, X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. Aquí tenemos una pequeña fórmula que dice que Y es igual a B0 más B1X. La ecuación de regresión expresa una relación entre X, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y Y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Definiciones. Seguimos con las definiciones. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica. Cuando la variable cambia exactamente una unidad, la pendiente B1 es la ecuación de regresión, representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareado X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor y un residuo y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir,
Residuo es igual a Y observada menos Y predicha. Es igual a Y menos Y predicha. Esos son los significados de Y. Es la Y observada y este es el significado de la Y predicha. ¿Okay? Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados. Si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible, una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y. Una vez que cada uno de estos valores de coordenada Y se han reemplazado por el valor residual y observada y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X y observada menos Y predicha. Tenemos el primer ejemplo que nos dicen, ejemplo de edad y tamaño de cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de la cual sería el tamaño de la cintura para un hombre de edad de 20, 40 y 60 años. ¿Okay? Para esto nos vamos, que tenemos estos datos, nos vamos a ir a Minitab. Estos datos pues ya los tenemos grabados, que es la edad del hombre, el tamaño de la cintura, y nos vamos a ir primeramente a estadística. Vamos a ir a estadística básica, a correlación, como hicimos en el anterior tema. Eliminamos estos datos y vamos a poner a los dos datos, ¿no? Que es edad de hombre y tamaño de cintura. ¿Okay? Aquí está. Y lo vamos a hacer igual a la correlación de Pearson. Y le vamos a dar a aceptar. Y aquí nos da este dato. Dice, la correlación de Pearson de edad de hombre y tamaño de la cintura, centímetros de hombre, es igual a 0.845 con un valor de P de 0.00. Este valor ya lo tenemos aquí. Y tenemos como respuesta, la pregunta que nos hicieron es, tenemos como resultado que el valor de correlación es de 0.845. Y recordemos que el valor de correlación puede ir de 1 a menos 1. Por lo tanto, si tenemos un valor de P menor al valor de la significancia, es estadísticamente significativo que existe correlación. Esto es dependiendo de la respuesta, de que si hay correlación. Ahora vamos a entrar a este dato que nos dice que es el análisis de regresión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Igualmente nos vamos a ir a Minitab, nos vamos a ir a estadísticas y nos vamos a ir a regresión. ¿Okay? Y en regresión nos vamos a ir a gráfica de línea ajustada. Como vimos, en el Y vamos a poner lo que es el tamaño de cintura. Y en la X, la edad. ¿Okay? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer mediante, que es lineal, el modelo de regresión. Nos vamos a ir a opciones. Aquí pues tenemos que el valor de significancia de 0.95. Vamos a aceptar. Luego nos vamos a ir a gráficas. Aquí vamos a hacer que va a ser 4 en 1. Aquí. Y le damos aceptar y aceptar. Ok. Estos datos, estas gráficas, pues ya las tenemos en el archivo, pero aquí nos dio unos datos. Ya están aquí en el archivo. Y nos dice, este es un análisis de regresión de tamaño de cintura, centímetros de hombre a la edad de hombres. Y aquí tenemos el valor de S, el cuadro ajustado, la fuente, masa corporal, el valor de P, ese análisis de varianza, y nos da dos gráficas. Esta es la gráfica de línea ajustada. Este dato es muy importante porque si el tamaño de la cintura del hombre es igual a 59.64, que es el promedio, más 0.06259, que es la edad de promedio de hombres. Aquí tenemos estos datos.
Y nos dice que esta gráfica de regresión es la que mejor se ajusta en todos los puntos. ¿Okay? Luego nos da una gráfica de residuos del tamaño de cintura del hombre. Aquí nos marca los residuos, el porcentaje. Aquí tenemos un valor ajustado. Y este se le llama gráfica de residuos. Observaciones, nos da un histograma. Y todos estos datos nos representan al ejemplo. Ahora, para responder la pregunta, para responder cuál sería el tamaño de cintura de hombres en edad de 20, 40 y 60 años, pues multiplicaremos 59.64 que nos dio en esta gráfica, que es el tamaño de cintura de hombre ajustada dependiendo a lo que nos dio el valor ajustado, y vamos a sumar 0.6259, que es el otro dato que nos dio aquí también en la edad de hombres. Esos datos pues ya lo tenemos aquí y nos dice, por ejemplo, 59.64 más 0.6259 por 20, que es el primer dato que nos está pidiendo, primera pregunta, es un total de 72.158 para responder en edad de 20. Luego, para responder a la otra, que es de 40, hacemos lo mismo, multiplicamos 59.64 más 0.6259 por 40, que es la otra pregunta que nos están haciendo, y el resultado nos da 84.67. Sucesivamente con el de 60 años, y nuestro total es 97.19. Todos estos datos pues ya los tenemos. Esto ya respondiendo a la pregunta que nos hicieron, ¿cuál sería el tamaño de cintura? Con esto respondemos esta pregunta. Tenemos más datos. Tenemos más datos. Y aquí pues estamos resolviendo las preguntas que nos dan. Ahora, tenemos otra forma de poderlos hacer. ¿Cómo? Vamos a ir a mi tab, asistente. Ahora vamos a ir con regresión, porque es el tema que estamos viendo. Y nos vamos a ir a regresión simple. Aquí vamos a poner la tamaño de cintura. Y acá vamos a poner la edad. ¿Okay? Vamos a ir lineal, igual con un nivel de significancia de 0.095. Aceptar. Ok. De la X, cintura de hombre, edad de hombre. Ahí está. Perfecto. Se me ha dado ese dato. Vamos a aceptar. Y aquí igual nos manda todas estas mismas gráficas que anteriormente ya teníamos y la vamos a ir estudiando poco a poco. Tenemos el regresión de tamaño de cintura en hombres, edad de hombre, y nos dice que el valor de P es de 0.001, que este es el valor de significancia. Luego tenemos aquí la correlación entre X y Y. Todos estos datos pues ya también nos lo había dado anteriormente. Aquí están los datos. Entonces pues ya nomás es más que nada es una forma diferente de poderlo graficar, como anteriormente las gráficas. En el otro tema que es de correlación, pues prácticamente lo mismo, ¿no? Van de la mano uno del otro. Y aquí son las mismas gráficas. Nos da la gráfica de línea ajustada, que son los datos que tomamos para pues determinar el tamaño de cintura. Prácticamente son los mismos valores, es repetir lo mismo de la suerte de correlación, regresión de tamaño, los datos. Aquí tenemos una normalidad, por ejemplo, este es un punto muy importante que dice, debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad nos representa un problema. Si el número de puntos de datos es pequeño y los residuos no están normalmente distribuidos, el valor P utilizado para determinar si existe una correlación significativa entre X y Y podría ser exacto. Entonces esto lo podemos haber editado aquí en mi tab, pero no es necesario. Entonces
pues este es digamos que uno de los ejemplos de regresión. Prácticamente está todo. Ahora, nos da otro ejercicio, otro ejemplo, que ahora va a ser diferente, ahora va a ser con mujeres. Y nos dice el ejercicio. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura, determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos. ¿Cuál sería el tamaño de la cintura para mujeres de edad de 18, 36 y 54 años? Aquí tenemos en la correlación. Esto, pues vamos a ir a Minitab para poderlo resolver. Nos vamos a ir a estadística básica, nos vamos a ir a correlación y vamos a poner hora de mujeres, que es mujeres. Ahí está. Igual vamos a hacer correlación de Pearson. Y estos datos son lo que nos da. Estos datos pues ya lo tenemos aquí en el archivo, ¿no? La correlación edad mujeres, cintura de centímetros mujeres, la correlación de Pearson, el valor de P es 0.868 y el valor de P es 0.000. Dice, tenemos como resultado que el valor de correlación es de 0.868 y recordemos que el valor de correlación puede ser a 1 o menos 1. Aquí tenemos que pues, es menos 1. Por lo tanto, si tenemos un valor de P menor al valor de significancia, es estadísticamente significativo que existe una correlación. Si se dan cuenta, aquí dice el valor es menor al de la correlación. ¿Okay? Luego tenemos análisis. Ese análisis pues, lo vamos a hacer en Minitab. Nos vamos a ir a estadística. Nos vamos a ir a regresión. Aquí está. A gráfica línea ajustada. Y pues aquí los datos en Y va a ser. A ver. Muchos datos. Okay. Aquí vamos a poner el valor de X, vamos a tener hombres, mujeres, cintura, mujeres. No. Me equivoqué. En el valor de Y vamos a tener, cintura de mujeres. Y en el valor de X vamos a tener edad de mujeres. Okay. Vamos a ir a opciones. Valor de significancia pues 95. Vamos a ir a gráficas. 4.1 ya está aquí por default. Aceptar y aceptar. Y aquí nos da estas gráficas. Son dos gráficas que la teníamos, pero no da unos datos. Esto lo vamos a ver ahorita en el archivo. Y es más que nada es un análisis de regresión de cintura en centímetros de mujeres contra la edad de mujeres. Es un comparativo. Y nos dice, la ecuación de regresión es cintura en centímetros de mujeres, que es igual a 54.12 más 0.8095 en edad de mujeres. El resumen de modelo. Tenemos aquí los valores que nos da. El análisis de varianza. Todo esto lo tenemos aquí. Esto nos da la gráfica línea ajustada. Este valor son lo que vamos a utilizar ahorita para responder la siguiente pregunta. La pregunta que nos hicieron acá, que nos dice... Para responder esta pregunta, ¿de cuál sería el tamaño de cintura para una mujer en las edades 18, 36 y 54 años? Entonces lo vamos a tomar. Mientras vemos las gráficas, que dice que el valor de S, la R cuadrada, la real cuadrada ajustada, todos estos valores pues ya los analizamos en el anterior problema. La gráfica de residuos, pues dice los residuos, los valores, la línea, el valor ajustado, nos da un histograma y nos da órdenes de observación. Ahora nos dice, para responder cuál sería el tamaño de cintura de mujeres en edad de 18, 36 y 54 años, pues multiplicaremos 54.12
más 0.8095 por los años de las mujeres. ¿Okay? Estos datos, pues aquí están, 54.12 más 0.8095, pues un total de, por 18, primeramente, que es la primera pregunta que nos hicieron, es 68.691, mismo problema, nomás que sería por 36, es un total de 83.262, y el otro por 54 es un total de 97.833. ¿Okay? Luego tenemos, para resolverlo de otra manera, nos vamos a ir a asistente, nos vamos a ir a regresión simple, aquí, cintura de hombre, cintura de mujer va a ser, y edad de hombre va a ser en edad de mujeres, lineal, y pues nos dan las mismas gráficas que en todos los temas hemos visto. Lo podemos observar aquí, ya están pegadas en el archivo. Básicamente son los mismos datos, palabras más, palabras menos, lo mismo que hemos visto en todos los temas anteriores, nada más que aquí pues cambian los valores, la R cuadrada, la correlación, la gráfica ajustada, tenemos comentarios que dice la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre X y Y es que nos da el valor, que actualmente lo utilizamos para sacar la medición de cintura en mujeres. Todos esos temas pues ya lo hemos visto anteriormente. Luego nos da otra gráfica que es la de residuos. Aquí tenemos los puntos, o sea, la podemos checar aquí también. Muchas gráficas que tenemos aquí en el sistema, pero básicamente es eso. Aquí nos da muchos valores, los residuos grandes hasta acá nos llegan, la curva de fuentes, los conglomerados, variación desigual. Otra de las que tenemos aquí es la de la gráfica de predicción. Todos estos valores, pues aquí los tenemos, valor de X, valor de Y, pues son todos los datos, de los 40 datos que tenemos, aquí están, básicamente. Okay. Tenemos otra, la gráfica línea ajustada. Pues como repito, todos los valores van a ser los mismos, nomás nos los representan de diferentes gráficas. Valor ajustado, valor de P, todos estos valores, el residuo grande, que igual miramos en la otra gráfica de residuos. Y tenemos pues un dato más, que es el valor, la regresión para cintura, es una tarjeta de informe. Esta tarjeta de informe hasta se puede, nos dice debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos de datos. Básicamente lo mismo, es leer y leer cuando ya tenemos entendido cuál es el tema de correlación y regresión. Ahora, vamos a entrar de lleno a lo que es herramientas estadísticas aplicadas en el campo laboral. Todo esto lo que vemos aquí es lo que hemos aprendido en estos temas. Y vamos a empezar primero con un ejemplo que tomé que dice: siguiendo con la dinámica del aprendido en la materia de estadísticas, vamos a realizar dos ejemplos del tema de correlación y regresión. En este caso voy a hacer uno de correlación y uno de regresión. Y decimos lo siguiente: como anteriormente he dicho, yo trabajo en una empresa donde manejamos productos químicos de alta toxicidad, entre ellos los cianuros. Y a estos cianuros cada bimestre se realiza análisis para analizar la concentración de estos en el medio ambiente. Como en el primer ejercicio, estas concentraciones van de la mano con la temperatura. Y tomando 10 muestras, nos vamos a realizar la siguiente pregunta: ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de cianuro de potasio? Que ese es el ejemplo que voy a tomar. Manejamos muchos cianuros, pero vamos a tomar en este caso el cianuro de potasio, que su nomenclatura es KCN. Estos son los valores de concentración de cianuro
y tomamos estas muestras de temperatura en el ambiente. A estas temperaturas es como se le hace el muestreo. Y nos dicen, recordemos que la correlación podría estar entre -1 y 1, pasando por el 0. Cuando tenemos un valor muy cerca del 0, básicamente no existe correlación. Pero cuando tenemos un valor muy cercano a 1, ya sea como 0.99 o 0.95, significa que tenemos una correlación positiva. Y cuando tenemos un valor cercano a -1, significa que tenemos una correlación negativa. Una correlación positiva significa que si un valor, en este caso que el valor de eje X aumenta, pues quiere decir que el eje Y también aumentará. Y la correlación negativa significa que si un valor aumenta, el otro disminuye. Este ejercicio lo vamos a resolver mientras el valor de P o método de Pearson, aunque también se puede resolver mientras el valor de R. Ok, tenemos estos valores. Aquí lo vamos a resolver apenas. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, que nos vamos a ir a Minitab. Estos datos ya los tenemos aquí en Minitab, que es la temperatura, es KCN y la temperatura. ¿Cómo lo resolvemos? Nos vamos a ir a estadística básica. Nos vamos a ir a correlación. Aquí vamos a poner los dos valores, entonces vamos a eliminar el de KCN, el cianuro de potasio, y la temperatura. Y como dijimos anteriormente, lo vamos a hacer con la correlación de Pearson. Vamos a aceptar. Este es el valor que nos da. Este valor lo vamos a mandar aquí al archivo. Vemos. Y dice que la correlación de este valor de cianuro, dice, la correlación de Pearson de KCN y la temperatura es de 0.382, que es el valor de P. Como esto sabemos, este es el valor de correlación que nos da. Y aquí tenemos los datos. Este es el valor. Ahora lo vamos a hacer gráficamente como en los anteriores ejemplos. Vamos a ir a Minitab. Vamos a ir a gráfica. Vamos a ir a gráfica de dispersión con regresión. Aceptar. Y aquí en variable de la Y vamos a poner lo que es la temperatura. Y aquí vamos a poner la concentración de cianuro. ¿Ok? Luego nos vamos a ir a aceptar. Y esta gráfica es la que nos está dando Minitab. Como podemos observar, nos da muchos puntos. Estos puntos nos da la concentración de la... Es una gráfica de dispersión. La vamos a mandar al archivo. Y aquí nos da esta gráfica de dispersión. ¿Ok? Luego, la otra manera de poderlo realizar, como hemos visto en los anteriores ejemplos, lo vamos a hacer con el asistente. De igual manera, nos vamos a ir a asistente. Nos vamos a ir a regresión simple. Que en valor de Y sabemos que vamos a tomar lo que es temperatura. Aquí vamos a tomar la concentración de cianuro. Gráfica lineal con un nivel de eficacia 0.05. Aceptar. Y estos datos, todas estas gráficas son las que vamos a ver ahorita en el archivo. Vamos a ver esta. Esta nos da el valor de P, que es de 0.295, que esta anteriormente ya la habíamos resuelto. Bueno, nos había dado ese resultado, ¿no? Anteriormente. Aquí está. El valor de P es el mismo que nos dio acá. Aquí está.
el valor de P. ¿Okay? Luego tenemos otra gráfica, que es esta es otra gráfica que nos dice que es el informe de regresión, cómo se va distribuyendo la concentración de cianuro mediante la temperatura, estos puntos muy importantes. Luego nos vamos a ir al de residuos, es otra gráfica que nos da, aquí vamos a meter el archivo. Otra gráfica nos da la reacción de informe de predicción, los datos que nos da, nos arroja la Minitab. Tenemos más datos. Y por último, la última gráfica que nos dio es esta, que no es una gráfica, más que nada es una tarjeta de informe como hemos visto anteriormente. Vale, vamos a mandar al archivo. Y básicamente aquí tenemos resuelta toda esta pregunta, ¿no? Este es el ejemplo que tenemos, cuestión A, correlación. Ahora vamos a ir a hacerlo a regresión. Ok, en este caso tomé un ejemplo que se hace en mi trabajo y nos dice lo siguiente. Dice, a un grupo de 30 personas de diferentes edades se les hizo un estudio de presión arterial, determinando la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción de base a estos datos de cuál sería el tamaño de presión. Ok, esta lo copié. ¿Cuál sería la presión arterial entre personas de personas de edad de 20, 30 y 50 años? ¿Cómo se resuelve este problema? Ese es uno de regresión. Y vamos a ir a estadística. Este dato pues ya lo tenemos aquí. Estos son 30 datos. Tenemos 30 datos, que son las edades y el índice de presión arterial de cada uno. Lo vamos a resolver de la siguiente manera. Vamos a ir primeramente a estadística básica, correlación, y en este caso vamos a tomar los datos de edad de personas y presión arterial. Y este es el dato que nos da. Este dato pues lo vamos a mandar al archivo. Este es el valor que nos da a nuestra primera respuesta. Esta es la correlación de Pearson en edad de personas de presión arterial de 50 y de 0.82. Ok, vamos a ocupar la calculadora. Esta es la primera respuesta. Luego lo vamos a hacer mediante la gráfica. Vamos a ir a estadísticas. Vamos a ir a estadística básica, a regresión. Aquí está, línea ajustada. Aquí vamos a poner en el de las Y, presión arterial. Y aquí tamaño de... No, perdón. Edad de personas. Edad de personas. Ok. Vamos a ir a opciones. Nivel de significancia. Gráficas. 4 en 1. Y aceptar. Y aquí nos da estos datos. Las gráficas. Vamos a mandar al archivo. Aquí está. Esta es la gráfica de residuos para la presión arterial. Si nos damos cuenta, aquí están estos datos. El valor ajustado. Un histograma de residuos. Ok, esta gráfica pues es la gráfica de la presión arterial. Luego tenemos la otra, la línea ajustada. Ahí está.
está en el archivo. Este valor otra lo vamos a utilizar para poder resolver la siguiente pregunta que nos dijo cuál es el número de presión arterial. Vamos a responder a esta pregunta. ¿Cuál sería la presión arterial entre personas de 20, 30 y 50 años? ¿Okay? ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a tomar este dato y nos dice, primeramente vamos a hacer, lo voy a hacer porque no lo había hecho, lo quiero hacer aquí para que veamos cómo lo hacemos. Es básicamente lo mismo. Sería okay. Aquí está. Vamos a hacer que es la sería la presión arterial, sería 125.5, sería 125.5 más ok, vamos a hacer otra vez un error aquí, me falla 125.5 5.5 este valor más se me fue. Mi laptop. Oye, nosotros no tenía que meter. 125 más, ¿dónde está el símbolo de más? Diosito santo. 5. Pero ya lo encontré. Más. Me puse nervioso. Más. ¿Dónde está el otro valor que tiene que poner? No, es que no va. 125 más. Perdón, me puse nervioso. Okay, la gráfica es esta. Entonces sería 125.5 más que 0.05 537 más 0.05 500 ¿qué? 37 por en este caso vamos a poner la primera que va a ser, la pregunta nos dice que es 20, 30 y 50 años. Ok, entonces vamos a ponerlo por 20 primero. Por 20.
120. Y esto va a ser igual a, tenemos aquí calculada 195.5 más 0.0537 por 20. Es un total de 126.57. Este es el primer resultado. Ahora lo hacemos de la siguiente manera: 125.5 más 0.0537 por, nos dice que es 30 por 30. Esto es igual a, de la misma manera, sería a 125.5 más 0.0537 por 30, y nos dice que un total de 127.11. De la siguiente manera lo vamos a realizar. Okay. 125.5 más 0.0537 por 50, que nos está pidiendo este resultado, es igual a por 50, y nos dice que es un total de 128.185. Y ya con esto respondemos a la siguiente pregunta de cuál es el tamaño de cintura, perdón, de presión arterial. ¿Okay? Luego vamos a irnos a lo que es el asistente, que es otra manera también de resolverlo. Son en otras gráficas, ¿no? Vamos a ir a Minitab, no vamos a ir con el asistente, no vamos a ir a regresión, regresión simple. Aquí vamos a poner lo que es presión arterial, ya que vamos a tener la edad de personas. Lineal, le vamos a aceptar. Y todas estas gráficas, pues como anteriormente la hemos visto, son lo mismo de lo mismo. Tenemos que el valor de P.0667. Todas estas gráficas pues nos da la lectura del problema, pero básicamente pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Okay, tenemos también lo que es la regresión. Vamos a mandarla para acá para que la podamos estudiar mejor. Dice aquí, nos dice que es la gráfica de línea ajustada. Estos valores pues, son los que miramos anteriormente: el valor de la Y, el valor de la X, cuánto nos da. Luego tenemos también la gráfica de residuos. Aquí la tenemos. Las curvas. También tenemos esta también. Aquí está. Y por último tenemos que es la tarjeta de informe, muy importante. Básicamente aquí tenemos las mismas que hemos visto anteriormente en los ejercicios anteriores, básicamente lo mismo. Y con esto he terminado mi video, de acuerdo a los dos temas que es correlación y regresión. La verdad, en conclusión, puedo decir que básicamente son los mismos pasos a seguir en Minitab. Nos da la misma información. Uno no es el método de correlación ni de regresión. Se me complica un poquito, pero pues lo pude sacar y espero haber cumplido con todas las normas que nos pide la tarea. Y pues con esto me despido y pues muchas gracias.